El mundo de la ficción está lleno de experimentos científicos que salen mal, pero en la vida real también han habido experimentos que salen mal, y con un efecto devastador. Desde la película de David Cronenberg, La Mosca, hasta el cómic de Marvel, El Increíble Hulk. Estos son los 15 experimentos científicos que salieron terriblemente mal. Número 15. Científicos crean la primera rana transparente del mundo. Finalmente, hemos llegado a este punto. Nos encontramos con algunas ranas que son transparentes, menos cristalinas y más turbias que antes. Pero uno se podría preguntar, ¿por qué? ¿Por qué los científicos querrían crear una rana que parezca aburrida y pálida cuando tenemos un verdadero arco iris de estos animales en la naturaleza? La respuesta es simple y lógica. La idea detrás de la creación de la rana translúcida es en realidad para facilitar el estudio de sus órganos internos y los vasos sanguíneos a lo largo de toda su vida sin tener que recurrir a su sacrificio y disección. Sí, has leído bien. Por lo tanto, esto representa una mejora significativa en términos de ética de investigación. Aunque las ranas en cuestión seguirán siendo sometidas a experimentos, se les inyectarán diversos productos químicos y compuestos en lugar de ser eliminadas para explorar el resultado de estos experimentos. No importa cómo se mire, no es agradable ser una rana en un laboratorio científico. Los científicos del prestigioso Instituto de Biología de Anfibios y la reconocida Universidad de Hiroshima han desarrollado las ranas transparentes para poder estudiar en ellas los efectos de los fármacos y los comportamientos genéticos. Se cree que esto supone un gran avance en medicina, ya que facilita el estudio y tratamiento de enfermedades, beneficia el desarrollo de la investigación sobre el cáncer y muchas otras afecciones de salud. Pero, como siempre, sigue siendo una forma de experimentación animal. Este descubrimiento podría tener el potencial para transformar la vida de los pacientes de cáncer en el futuro. Eso, sin duda, es un aspecto positivo. Y a pesar de las implicaciones éticas, es verdaderamente increíble ver el interior de estas ranas. Uno puede, literalmente, observar su corazón latiendo en su pecho. Número 14. Brecha de género. En uno de los experimentos más horripilantes y deshumanizadores, un peligroso e irreflexivo científico decidió el trágico destino de un bebé varón. Ese bebé era David Reimer, que nació como Bruce Reimer. El científico en cuestión era un psicólogo llamado John Money, y sus ideas sobre el sexo de las personas carecían vergonzosamente de toda consideración hacia la propia persona y sus sentimientos. Lamentablemente, estas ideas formaron parte de una serie de decisiones devastadoras que se tomaron en nombre de un niño y que cambiaron el curso de su vida, provocando finalmente su muerte prematura. Los adultos toman decisiones por los niños todos los días de su vida. Estas pueden ser intrascendentes o tener implicaciones de largo alcance para toda la vida. En 1965, una circuncisión chapucera a Bruce Reimer, de 8 meses, fue el primer fracaso de los adultos en su vida. A raíz de ello, se consultó a un psicólogo, John Money, entonces destacado investigador sexual, quien aconsejó que, dado que el pene del bebé había quedado tan dañado, lo único que cabía era la cirugía de reasignación de sexo. Cambiaron su cuerpo de niño a niña. Bruce se vio obligado a convertirse en Brenda. A su hermano gemelo Brian le educaron como a un niño, pero a Bruce le dijeron que era una niña. Y aunque John Money había afirmado que este experimento había sido un éxito, la vida de ese niño era una prueba segura en su contra. A medida que David Reimer crecía, tenía claro que se sentía varón. Lo decía, pero los adultos que le rodeaban seguían fingiendo. Entonces, a los 14 años, David descubrió la verdad y comenzó el proceso de reconversión a su sexo biológico. El trauma de su infancia y los años de cirugía le afectaron y empezó a sufrir depresión. Al descubrir que el supuesto éxito del experimento con él había dado lugar a muchas más operaciones de reasignación de sexo infantil, aceptó participar en un trabajo de investigación que finalmente consiguió que el mundo prestara atención a esta práctica devastadora. Desgraciadamente, sufrió una depresión y se quitó la vida a los 38 años.
Este terrible experimento debería ayudarnos a todos a ver que obligar a cualquiera a vivir como un género diferente del que siente que es puede destrozar literalmente vidas. Número 13. El experimento de la prisión de Stanford. Ahora, aparentemente, si pones a la gente en prisión y pones a otras personas en una posición de poder sobre ellos, afecta a su comportamiento. ¿Quién lo diría? Es alucinante, ¿verdad? Bueno, en 1971, un psicólogo llamado Philip Zimbardo se propuso descubrir el impacto de ser un prisionero o un guardia de prisión. Utilizó a estudiantes de la Universidad de Stanford como sujetos de prueba y construyó una réplica de una prisión en el sótano del edificio de psicología. El experimento en sí debía ser relativamente sencillo, diseñado para estudiar el comportamiento tanto de los encarcelados como de quienes los vigilaban. Se elegiría a 24 estudiantes para el estudio y se les pagaría $15 al día. El experimento debía durar 2 semanas, por lo que a los voluntarios se les asignó aleatoriamente el papel de preso o de guardia. Los presos debían permanecer en la cárcel simulada entre 2 y 4 horas al día, y los guardias debían trabajar por turnos y podían irse a casa al final. Había cámaras ocultas, cámaras y micrófonos. Así, los investigadores podían observar bien el experimento. A pesar de que estaba previsto que durara 15 días, el experimento se abandonó tras solo 6 días porque, al parecer, los guardias de la prisión se volvieron abusivos con los presos, y los propios presos se volvieron depresivos y pasivos, mostrando signos de estrés y ansiedad extremos. Sinceramente, si encierras a la gente en un espacio minúsculo, va a tener un mal efecto hagas lo que hagas. Pero, ¿por qué un uniforme y una sensación de autoridad también parecen hacer que la gente se comporte de una determinada manera? ¿O realmente es así? Este experimento, aunque un fracaso en el sentido de que tuvo que ser detenido prematuramente y no pasaría las normas éticas o de la industria de hoy en día, realmente plantea muchas más preguntas de las que responde. Número 12. El experimento del bebé chimpancé. Todos estos experimentos científicos parecen estar invariablemente centrados en manipular y experimentar con la psique humana, ¿no te parece? Y si los psicólogos han demostrado estar más que dispuestos a intentar remodelar y reconfigurar las intrincadas redes de las mentes humanas, ¿por qué no habrían extendido sus experimentos a nuestros parientes más cercanos, los chimpancés? En el año 1931, un psicólogo innovador y osado llamado Kellogg decidió que quería intentar hacer precisamente eso. En un intento de cruzar las barreras de la especie, se llevó a casa una pequeña cría de chimpancé, a la que cariñosamente llamó Gua. El ambicioso plan de Kellogg era criar a este chimpancé junto a su propio hijo humano, un niño llamado Donald. Querían explorar la posibilidad de que un chimpancé pudiera aprender a comportarse como un humano o incluso llegar a creer que era uno. Ahora sé que puede sonar bastante perturbador. Deberíamos dejar que un chimpancé sea un chimpancé, ¿verdad? Sin embargo, en nombre de la ciencia y del avance del conocimiento, Kellogg persistió en su experimento y durante 9 meses completos realizaron pruebas tanto con el bebé humano como con el chimpancé. Registraron meticulosamente sus acciones y comportamientos, evaluando una multitud de factores como la destreza, las habilidades físicas, la presión sanguínea, la memoria, el lenguaje, los reflejos, entre muchas otras cosas. Sorprendentemente, en estas pruebas parecía que Gua, el chimpancé, superaba al bebé humano, al menos durante un tiempo. Resultó que Gua era capaz de alcanzar los hitos del desarrollo a un ritmo similar al de su hermano humano. Pero cuando llegaba a cierto punto, no podía ir más allá, porque, después de todo, seguía siendo una chimpancé. Pero lo que desconcertó a los observadores de este experimento de Kellogg fue el abrupto final de la prueba. Quizás fue una cuestión de conciencia sobre el bienestar de los monos, o tal vez se dieron cuenta de que habían ido demasiado lejos. Sea cual sea la razón, devolvieron a Gua a una colonia de primates y la rehabilitaron para que volviera a la vida de los chimpancés. Ahora, es probable que los Kelloggs temieran por la seguridad de su hijo, ya que el chimpancé se hizo más fuerte,
o que el pequeño Donald corriera el riesgo de parecerse más al chimpancé que al humano. Cuando uno se detiene a pensar en ello, parece una conclusión bastante factible y comprensible. Número 11. LSD y el elefante. Ahora no, este no es el nombre de mi última banda de punk rock. Ojalá la gente dejara de acusarme de eso. Pero como la mayoría de los animales salvajes, los elefantes muestran diferentes comportamientos durante la época de apareamiento. Pueden ser erráticos o impredecibles o incluso destructivos. ¿Quién hubiera pensado que el sexo volvía loco a alguien? Sí. De todos modos, este comportamiento es algo que se conoce como mosto. En la década de 1960, un grupo de científicos quiso investigar el MAST para ver si se podía prevenir en elefantes cautivos. Un elefante enloquecido es difícil de controlar, así que, siendo los años 60, lo primero que se les ocurrió fue darles LSD. Obviamente, los científicos pensaron que tal vez podrían inducir artificialmente un estado de mosto en los elefantes cautivos para estudiarlos y encontrar formas de evitar que ocurriera. El elefante elegido para este ensayo triposo se llamaba Tusko, un elefante indio de 14 años del Zoo Lincoln Park de Oklahoma City. Los científicos iban a inyectar LSD al elefante con la esperanza de que la droga, eficaz para la personalidad, pudiera inducir el estado de mosto en el animal. Pero, ¿por qué? Más que ver elefantes rosas o el sentido de la vida, es una suposición de cualquiera. Pero, de nuevo, adivinar es la esencia del método científico. Pero, ¿cómo saber cuánto ácido hay que darle a un elefante? Nadie lo sabía realmente, así que hicieron algunas sumas, pero por desgracia sus cálculos no se basaban mucho en información del mundo real. Calcularon que un elefante necesitaría mucha más cantidad que un ser humano normal para producir el mismo efecto. Así que le dieron 25 veces la cantidad que se sabía que inducía alteraciones mentales importantes en los humanos. El elefante sufrió una sobredosis de ácido y empezó a tener convulsiones, obviamente. Entonces le inyectaron promacina, un fármaco antipsicótico que detuvo las convulsiones, pero no hizo que el elefante se recuperara. Luego, en su infinita sabiduría, le administraron un barbitúrico que se utilizaba en las ejecuciones. El elefante, bueno, no sobrevivió y la gente puede seguir apestando. Número 10. El estudio del monstruo. En una época tan desoladora como la Gran Depresión, ser huérfano ya era una carga suficientemente pesada para cualquier niño. Pero, como si eso no fuera suficiente, había una mujer malvada que llevaba a cabo un experimento científico de consecuencias duraderas que afectarían a estos niños durante toda su vida. Esta mujer era Mary Tudor Jacobs, una logopeda jubilada que decidió visitar el hogar para huérfanos de los soldados de Iowa, en la ciudad de Davenport. Allí, seleccionó a 22 de esos niños inocentes como sujetos para su experimento inhumano. Los niños fueron divididos meticulosamente en 2 grupos de 11, y Mary Tudor procedió a administrar terapia positiva del habla a uno de los grupos. Sin embargo, al otro grupo se les indujo de manera deliberada a tartamudear. Tudor utilizó una serie de técnicas para debilitar el habla de los niños, que hasta ese punto era, en su mayoría, impecable. Como resultado de sus intervenciones, al menos 8 de los niños del desafortunado grupo adquirieron tartamudez crónica. La premisa detrás de este experimento cruel era demostrar que la tartamudez no es una característica innata, sino que se aprende de los padres que intentan constantemente corregir las imperfecciones del habla de sus hijos, sin importar cuáles fueran sus intenciones. Lo que queda claro es que estos supuestos avances científicos causaron daños irreparables a algunos de los sujetos involucrados, niños inocentes que no tenían la capacidad de defenderse o de negarse a participar. Mary Tudor Jacobs es ahora recordada como un monstruo, por la forma sonriente y amable en que infligió un tormento de por vida a un grupo de niños pequeños e indefensos. Lo más triste de este experimento es que el resultado fue exactamente el esperado. Todo el plan era inducir un tartamudeo en los niños y lamentablemente fue un éxito monstruoso. Número 9. El hombre que le dio a Thomas Edison visión de rayos X. Ahora solo una palabra a los sabios.
Las cosas radioactivas no son tan buenas para ti. Eso ya lo sabemos. Pero en la década de 1890, en los albores del descubrimiento de los rayos X, mucho menos cuidado se tomaría para evitar la mezcla de los seres humanos y la radiación. El tipo que asistió a Thomas Edison en el desarrollo de los rayos X sufrió horriblemente por la tecnología. Clarence Dalí fue ayudante de Thomas Edison y expuso sus manos desnudas a la radiación día tras día, a menudo durante muchas horas seguidas, todo en pos del increíble invento. Dalí dedicó toda su vida a este trabajo, que finalmente le llevó a una dolorosa y definitiva muerte a la temprana edad de 39 años. Hoy en día, los médicos y profesionales de la medicina que utilizan la tecnología de rayos X llevan equipos de protección para evitar el contacto con los materiales mortales. La capacidad de realizar radiografías ha salvado innumerables vidas y es imposible imaginar el panorama médico moderno sin esta tecnología de imagen. Pero los estudios sobre este material estaban en sus inicios y Edison y su ayudante Dalí no utilizaban precisamente la máxima precaución y equipos de protección personal. De hecho, mientras Edison trabajaba en el sistema de rayos X, Dalí ponía sus propias manos en la trayectoria de la radiación. Ahora bien, para exponer una sola imagen de rayos X en las máquinas, Dalí tenía que mantener la mano en su lugar durante 90 minutos. Y eso fue solo para una sola imagen. Y lo hicieron una y otra vez. Inevitablemente, la exposición a tales niveles masivos e intensos de radiación comenzó a causar daños evidentes a Dalí. Le salieron llagas en la mano izquierda, la que había estado utilizando para la máquina de rayos X, y éstas empezaron a extenderse por los brazos hasta la cara. Perdió el pelo e incluso aparecieron heridas abiertas. Al final tuvieron que amputarle el brazo izquierdo, 4 dedos de la mano restante y el otro brazo. Y solo 8 años después de haber utilizado por primera vez la máquina de rayos X, estaba muerto. Número 8. Un ensayo farmacológico sale terriblemente mal. Puede que inscribirse en un ensayo farmacológico no sea una opción obvia para mucha gente, pero alguien tiene que hacerlo. Y además, estas cosas pueden estar relativamente bien pagadas, por no mencionar el beneficio para el desarrollo de la medicina. Pero, para ser sinceros, ese es un gran pero. Participar en un ensayo farmacológico puede ser muy arriesgado. En el momento en que los fármacos llegan a la fase de ensayo en humanos, no es habitual que todavía estén en la fase de podría matarte del todo, pero hay excepciones. En 2006, se realizó un ensayo clínico de un nuevo fármaco con el pegadizo nombre de TGN-1412, que supuestamente se estaba desarrollando para tratar enfermedades autoinmunes y leucemia. La empresa Piraxel contrató a 6 jóvenes sanos como cobayas para el ensayo de fase 1 en el hospital Northwick Park, al norte de Londres. A los 6 hombres se les inyectó el fármaco y a los pocos minutos se produjo una carnicería absoluta. El efecto inmediato fue que todos empezaron a sentir un frío glacial, vómitos, dolores de cabeza, fuertes dolores y falta de aliento. Entonces empezó la hinchazón y algunos de los hombres se hincharon tanto que sus cabezas se hincharon y deformaron. El ensayo se conoce desde entonces como el ensayo del hombre elefante y a las pocas horas de la administración inicial de los fármacos, los 6 hombres estaban en cuidados intensivos. Y allí permanecieron casi 3 semanas, con la sangre filtrada por una máquina, los fármacos bombeados a sus corazones y el fallo orgánico inducido. Al final, todos sobrevivieron, pero un hombre perdió los dedos de manos y pies, otros sufrieron pérdida de memoria y todos tenían el sistema inmunitario completamente destruido. Así que fue un desastre total y absoluto. Número 7. Experimento de siembra en huracanes. En 1947, algunas chispas brillantes en el campo de la modificación del clima se embarcaron en un nuevo experimento loco para tratar de ajustar el poder de un huracán. La idea general de sembrar un huracán consistía en pilotar un gran avión bombardero hacia la tormenta y arrojar una enorme carga de hielo seco triturado. El problema era que nadie sabía qué podía pasar. La esperanza general era que el huracán se debilitara y fuera posible controlar su tamaño en el futuro.
El experimento, conocido como Proyecto Cirrus, estaba a cargo de los laboratorios General Electric, que habían hecho algunas sumas y un montón de hipótesis y luego decidieron probarlo. Cuando un gran huracán, designado Ray, se desplazó sobre Florida y luego empezó a alejarse de la costa, parecía una oportunidad para que el Proyecto Cirrus probara a sembrar huracanes de verdad. Así que se pusieron en marcha. Un par de aviones partieron de Mobile, Alabama, y volaron con su extraña carga helada hacia las nubes que rodeaban el ojo del huracán. Luego descargaron su carga y volaron a casa. Los científicos observaron y esperaron a ver qué pasaba. Y al día siguiente, volaron hacia la ubicación prevista de la tormenta, solo para descubrir que no estaba allí. Vaya. Se estaba haciendo evidente que el huracán había cambiado de rumbo y en realidad se estaba haciendo más fuerte. El huracán King golpeó Savannah, Georgia, y luego se dirigió al sur hacia Carolina del Sur, causando daños por valor de más de $2 millones y una muerte. Se culpó a los científicos que modificaban el tiempo de haber empeorado aún más el huracán y de haberle hecho cambiar de dirección. Aunque se armó un gran revuelo, finalmente se retiraron las demandas contra Ye y se llegó a la conclusión de que probablemente ya había cambiado de rumbo antes de que se arrojara el hielo. Número 6. Stubbins Firth y la fiebre amarilla. El improbablemente llamado Stubbins Firth fue un médico estadounidense de principios del siglo XIX con la peculiar costumbre de realizar extraños experimentos consigo mismo. Comenzó a estudiar en la Universidad de Pensilvania en 1801. En esa época, los brotes de fiebre amarilla eran frecuentes y resultaban extremadamente mortales, ya que se sabía muy poco sobre la enfermedad o lo que realmente la causaba. Así que Stubbins Firth hizo lo que haría cualquier estudiante de medicina. La estudió. Pero lo extraño fue cómo lo estudió. El consenso general de la época era que la fiebre amarilla se transmitía por el aire viciado. Pero Stubbins Firth tenía otras ideas. Él creía que se propagaba a través de los fluidos corporales, especialmente el vómito. Así que se puso a realizar algunos asquerosos experimentos basados en el vómito con el vómito negro que recogía de las víctimas moribundas de la fiebre amarilla. ¡Santo cielo! Luego comenzó a hacer pruebas en animales. Siempre se llevan la peor parte en estas cosas de la ciencia, alimentando con fluidos tóxicos a perros y gatos. Pero no pudo sacar ninguna conclusión. A continuación, comenzó a inyectarlos con la materia. Y a pesar de matar a un perro, todavía no tenía respuestas. Así que empezó a experimentar en sí mismo, como cualquier otra persona lo haría con el vómito de otra persona. Cierto. A pesar de abrirse en canal y echarse vómito negro en la herida, solo experimentó un poco de hinchazón, que luego se curó. Luego intentó inyectárselo y frotárselo en los globos oculares. Luego vino la sauna de vómito, donde se sentó en un armario, se frió un montón de vómito y luego trató de respirarlo todo. Finalmente se lo comió una y otra vez, pero aún así no contrajo la fiebre amarilla. Entonces llegó a la conclusión de que la enfermedad no se transmitía a través de los fluidos, sino a través del plasma sanguíneo humano transportado por los mosquitos. Así que comió todo ese vómito por absolutamente nada. Número 5. Pruebas de radiación de alta dosis en los testículos de los presos para encontrar dosis de esterilidad. Estamos ante un caso de abuso de poder absolutamente cínico y repugnante, que desafía cualquier límite que podamos imaginar en cuanto a ética y moralidad. Este incidente, que tuvo lugar en los estados norteamericanos de Washington y Oregon, resultó en que docenas de presos fueron sometidos a niveles intensos de radiación en sus testículos. Esto, bajo el pretexto de obtener beneficios como la libertad condicional o un pequeño pago en efectivo. Esta situación, que de por sí ya es lo suficientemente atroz, representa algo aún más grave: un uso inmoral y explotador de los cuerpos humanos, sin tener en cuenta en ningún momento los derechos individuales y la dignidad de las personas que habitan en ellos. Es decir, se trató a estos individuos como si fueran meros objetos y no seres humanos con derechos y dignidad propios. Los científicos, en un acto de insensible avaricia, ofrecían a los reclusos una suma irrisoria de solo $5 al mes. Todo ello acompañado de la promesa de un pago final de $100
y una vasectomía al concluir el ensayo. Luego, estos presos eran expuestos a 400 rads de radiación en los testículos, una dosis equivalente a la que se recibiría en 2.400 radiografías de tórax. A pesar de que el objetivo de la prueba era determinar cuánta radiación sería necesaria para causar infertilidad, en ningún momento se informó a los sujetos sobre los peligros generales que la radiación supone para la salud de sus cuerpos en general. Tal negligencia es no solo poco ética, sino totalmente reprobable. La motivación detrás de estos experimentos inhumanos era verificar si los testículos de los astronautas estarían protegidos de la radiación en el espacio y si los trabajadores de las plantas de energía atómica no sufrirían daños en sus gónadas por manipular material radioactivo. Sin embargo, no se demostró la misma preocupación por las gónadas de los reclusos, ni mucho menos por el resto de sus cuerpos. Número 4. El experimento de choque de Milgram. ¿Cometerías un asesinato si una figura de autoridad te lo pidiera? Piénsalo un momento y dímelo en los comentarios. O tal vez no, porque es un poco aterrador pensar en ello, pero esto es esencialmente lo que Stanley Milgram se propuso investigar en una serie de experimentos en 1963. Le interesaba la aparente epidemia de obediencia que había facilitado el genocidio de millones de personas por parte de la Alemania nazi. La defensa de muchos de los juzgados en los años siguientes fue que solo habían seguido órdenes. Milgram quería establecer si esto era o no una posibilidad. Entonces, ideó un experimento en el que los voluntarios eran emparejados con otra persona y se les asignaba el papel de profesor o de alumno. En realidad, el alumno era siempre un miembro del equipo de Milgram y el profesor era el voluntario. Al profesor se le ponía en una habitación con un generador de descargas eléctricas que estaba marcado con grados de peligro a medida que los voltios aumentaban desde una descarga leve a 15 hasta 450, que estaba marcado como triple X. Básicamente, el profesor tiene instrucciones de dar una descarga eléctrica cada vez que el alumno responde incorrectamente a una de sus preguntas. Pero el alumno contesta mal a propósito, ya que la prueba consiste en comprobar si el profesor administra descargas peligrosas porque se lo ha ordenado una figura de autoridad. La prueba concluyó entonces que las personas son más propensas a ser obedientes hacia alguien con autoridad. El 65% de los profesores siguieron con las descargas de más alto voltaje y todos ellos llegaron a poner la marca de 300 voltios. Eso es verdaderamente chocante. Número 3. El experimento de la sífilis en Guatemala. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados estadounidenses estuvieron presentes en varias partes del mundo y, lamentablemente, muchos de ellos contrajeron enfermedades venéreas. Esta situación creó una necesidad urgente en la comunidad médica americana de encontrar una forma fiable y efectiva de prevenir la contracción de enfermedades como la sífilis entre los soldados, que a menudo se relacionaban de manera íntima con la población local mientras estaban en servicio. Siguiendo una lamentable historia de aprovechamiento de las poblaciones vulnerables para propósitos de investigación, un grupo de investigadores estadounidenses llevó a cabo un experimento que debería ser recordado como uno de los más vergonzosos de la historia médica. Desafortunadamente, este no es el único caso, ya que existen numerosos ejemplos de este tipo de prácticas inadecuadas. Los investigadores se trasladaron a Guatemala y allí iniciaron un proyecto de investigación eufemísticamente titulado. En el curso de este proyecto, infectaron de forma poco ética a más de 5.500 individuos con sífilis, gonorrea y otras enfermedades de transmisión sexual. El objetivo era utilizar a estas personas como sujetos de prueba para evaluar los posibles efectos profilácticos de la penicilina en las enfermedades de transmisión sexual. Aunque no tenemos tiempo para entrar en los detalles más espeluznantes de este experimento, es importante destacar la gravedad de lo ocurrido. Este repugnante ejemplo de explotación colonial consistió en enfermar deliberadamente a cientos de personas para que los soldados estadounidenses pudieran continuar con sus actividades sexuales sin riesgo de contraer enfermedades. Número 2. El transbordador espacial. Challenger explota. El 28 de enero de 1986, el transbordador espacial Challenger despegó de Cabo Cañaveral en Florida,
marcando el inicio de una misión que sería recordada por todo el mundo. Este despegue atrajo la atención mundial, ya que no era un viaje espacial ordinario, sino que estaba cargado de particularidades que lo hacían especial. En primer lugar, a bordo del transbordador viajaba la primera civil en la historia de los viajes espaciales, una maestra de escuela llamada Krista McAuliffe. Esta circunstancia hizo que escolares de todo el planeta estuvieran pendientes del lanzamiento, convirtiéndolo en un evento educativo global. Sin embargo, la alegría y la expectación se transformaron en horror cuando, tras solo 73 segundos en el aire, el Challenger se rompió trágicamente en una explosión de humo y fuego. Todos los tripulantes a bordo fallecieron en la tragedia, dejando al mundo en estado de shock. En respuesta a la catástrofe, se creó una comisión para investigar las causas del desastre. Se descubrió que la causa de la explosión fue el fallo de una junta tórica en uno de los cohetes, un componente crucial para la seguridad del viaje espacial. Este pequeño pero fatal error desencadenó una serie de eventos catastróficos durante el lanzamiento que llevaron al desastre. Como resultado de las conclusiones de la comisión, la NASA suspendió todos los lanzamientos de transbordadores durante 2 años para realizar trabajos esenciales en el rediseño y la mejora de las características de seguridad de los transbordadores espaciales. Este fatídico día quedó grabado en la memoria de millones de personas que presenciaron en directo por televisión el primer gran accidente de un transbordador espacial, marcando un antes y un después en la historia de la exploración espacial. Número 1. Unidad 731. Durante los años 30 y 40, el ejército imperial japonés llevó a cabo horribles experimentos secretos con prisioneros chinos en la ahora tristemente célebre Unidad 731, ensayos de armas químicas y biológicas. Se llevaban a cabo horribles pruebas con los prisioneros. Lo que se hacía en nombre de la ciencia era esencialmente una tortura brutal, que incluía la vivisección de seres humanos vivos sin el uso de anestesia, la extirpación de órganos y miembros, y la infección deliberada con enfermedades mortales como el cólera y el tifus. Totalmente horrible y profundamente perturbador. Pero resulta que tales crímenes de guerra pueden ser excusados por el gobierno de Estados Unidos si producen algún tipo de información que les pueda resultar valiosa. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos concedió en secreto la inmunidad a todos los oficiales de la unidad que habían participado en los horrores, y muchas de estas personas continuaron con sus exitosas carreras en los negocios, la medicina y el mundo académico, sin que nadie supiera nada de sus carnicerías y torturas pasadas. La ciencia ha hecho cosas extraordinarias, pero a veces, en nombre de la ciencia, se hacen cosas verdaderamente inconcebibles. ¿Dónde debemos poner el límite en la búsqueda del progreso? Dímelo en los comentarios. No dejes de echar un vistazo a las otras cosas interesantes que aparecen en la pantalla ahora mismo, y nos vemos la próxima vez.